En los últimos días, el mundo ha sido testigo del devastador avance del huracán Milton, tormenta que amenaza la vida de millones, especialmente en Florida, Estados Unidos. Desastres naturales como este nos hacen reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad. Pero podrían tener un significado aún más profundo. Podrían interpretarse acontecimientos como el huracán Milton como señales de advertencia profetizadas hace miles de años en el libro del Apocalipsis. Veamos cómo las profecías del Apocalipsis, escritas por el apóstol Juan, pueden relacionarse con los acontecimientos actuales y lo que esto significa para todos nosotros. La Biblia nos advierte que los desastres naturales, incluidas las tormentas y los terremotos, aumentarían en frecuencia e intensidad en los tiempos previos al regreso de Cristo. Jesús, en su última conversación con los discípulos, les advirtió sobre estos acontecimientos en Mateo 24, 7-8. Él dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Todas estas cosas serán principio de dolores». Tenga en cuenta que Jesús incluye aquí una lista de señales, y entre ellas se encuentran los desastres naturales. Es impresionante cómo estas palabras de Jesús reflejan la realidad actual. En los últimos años hemos visto un aumento significativo de eventos naturales catastróficos. Potentes huracanes como Ian en 2022, Lee en 2023 y ahora Milton en 2024 causan destrucción a gran escala, afectando a millones de vidas y dejando un rastro de sufrimiento. El huracán Milton, con vientos que superan las 155 millas por hora, ha causado pánico y destrucción por donde pasa. Para quienes observan atentamente las profecías bíblicas, estos acontecimientos no son solo catástrofes aisladas, sino que pueden ser señales de que estamos viviendo los tiempos descritos por Jesús como el principio de dolores. Otro versículo que parece describir exactamente lo que estamos experimentando hoy es Lucas 21:25. Aquí Jesús dice: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones en perplejidad ante el bramido del mar y de las olas». Los estudiosos suelen interpretar el rugido del mar y de las olas como una referencia a desastres naturales relacionados con el agua, como tsunamis y huracanes. El huracán no solo cumple esta descripción con sus vientos devastadores y marejadas en el mar, sino que también provoca angustia de las naciones, como lo vemos con las evacuaciones masivas, el cierre de parques temáticos como Disney World y las miles de personas que buscan refugio. La perplejidad y el miedo que provocan estos hechos son evidentes y se alinean con la angustia mencionada por Jesús, que se extendería por todo el mundo. El Apocalipsis y las 7 trompetas. El libro del Apocalipsis es quizás el más detallado cuando se trata de describir los desastres y calamidades que sobrevendrán a la tierra en los últimos días. En Apocalipsis capítulo 8, encontramos la visión de las 7 trompetas, cada una de las cuales trae destrucción sobre el mundo. Las primeras 4 trompetas hablan directamente de calamidades naturales que afectan la tierra, los mares, los ríos e incluso el sol. Apocalipsis 8, 7-8 dice: «El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra. Y la tercera parte de la tierra fue quemada, y la tercera parte de la tierra fueron quemados los árboles y toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre».
Aunque el huracán no es un evento descrito directamente aquí, el impacto que tiene en la tierra, el mar y la vida humana puede verse como un eco del tipo de destrucción del que se habla en las trompetas apocalípticas. El aumento de huracanes y tormentas, con su creciente intensidad, puede ser una preparación para acontecimientos aún mayores descritos en la Biblia. Los 4 jinetes del Apocalipsis y el juicio divino. Además de las trompetas, el Apocalipsis también habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, que traen consigo guerra, hambruna, pestilencia y muerte. En Apocalipsis 6:8 leemos: «Miré, y delante de mí estaba un caballo pálido, su jinete se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía de cerca. Se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar a espada, por el hambre, por la pestilencia y por las fieras de la tierra». Aunque el huracán es un desastre natural, trae consigo muchos de los efectos que asociamos con los jinetes del Apocalipsis: la destrucción de infraestructuras, la pérdida de cultivos, y el desplazamiento de millones de personas pueden provocar hambrunas y enfermedades, mientras que los vientos y las inundaciones causan muerte y desolación. Una vez más, vemos un paralelo con las advertencias proféticas. Los acontecimientos descritos en el Apocalipsis no son simplemente desastres aleatorios, sino parte del juicio de Dios sobre la humanidad. En Apocalipsis 16, 18 a 21, encontramos la descripción de un gran terremoto y granizo que cayó del cielo, y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran terremoto, cual no lo ha habido desde que existen los hombres. Sobre la tierra, un terremoto tan grande, cayeron grandes granizos sobre los hombres del cielo, cada uno sobre un talento. Aunque el huracán Milton no se menciona literalmente aquí, sirve una vez más como un recordatorio de que Dios, en su soberanía, usa la naturaleza para juzgar. Cuando vemos eventos naturales devastadores, deberíamos hacernos reflexionar sobre lo que Dios está haciendo en el mundo y cómo debemos responder. El huracán Milton es más que un simple desastre natural aislado. Nos recuerda las advertencias de Jesús sobre el aumento de los desastres en los últimos tiempos y cómo estos acontecimientos pueden ser un reflejo del juicio de Dios sobre la humanidad. Las profecías del Apocalipsis nos muestran que el mundo pasará por tribulaciones mucho mayores y es importante que estemos preparados espiritualmente para ellas. Deberíamos utilizar estas señales como un llamado a la vigilancia, la oración y el arrepentimiento. Jesús nos advirtió en Mateo 24:42, «Velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor». Necesitamos estar alerta y preparados, ya que los signos de los tiempos están a nuestro alrededor. Al contemplar el huracán y otros grandes acontecimientos naturales, la Biblia nos llama a reconocer que la creación misma gime anticipando la redención final. En Romanos 8:22-23 leemos: «Sabemos que toda la creación gime y está a una con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo». Este extracto revela que los desastres naturales pueden verse como el gemido de la creación, a la espera de la restauración que vendrá con la segunda venida de Cristo. Así como el huracán agita los mares y los vientos, el mundo natural refleja la condición caída del universo después del pecado. Este grito de la creación es un recordatorio de que el mundo en el que vivimos no está en su estado final. Algo mucho más grande y glorioso está aún por venir. En Lucas 13:1-5, Jesús utiliza dos desastres locales, el colapso de una torre y una masacre de Galileos, como oportunidades para llamar a la gente al arrepentimiento.
Él dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aunque no atribuye directamente estos desastres a un juicio divino específico, Jesús nos recuerda que todos debemos estar preparados para encontrarnos con nuestro Creador. Asimismo, desastres como los huracanes son recordatorios urgentes de que nuestra vida en la tierra es temporal y frágil. Cuando vemos la destrucción causada por estos eventos, somos llevados a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y la urgencia del arrepentimiento. Dios, el Creador, nos recuerda que Él tiene control sobre los fenómenos naturales en Job 38, 22 a 23. Él dice, ¿alguna vez has entrado en los depósitos de nieve o has visto los depósitos de granizo que reservo para tiempos de angustia, para los días de guerra y batalla? Este diálogo revela que Dios, en su infinita sabiduría y poder, tiene dominio absoluto sobre los elementos de la naturaleza. Nada sucede sin tu permiso y todo se utiliza para cumplir tus propósitos. Entonces, cuando vemos eventos como el huracán Milton, podemos confiar en que incluso en medio de la destrucción, Dios tiene el control. Utiliza estos eventos para llevar a cabo sus planes, tanto a nivel global como personal. La soberanía de Dios en medio de la tormenta se destaca en el Salmo 46, versículos 1 a 3, donde encontramos una poderosa promesa. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto socorro en la angustia. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra cambia y los montes tiemblan en el corazón del mar, aunque las aguas rugen y espuman y los montes tiemblan con su furia. Este salmo nos recuerda que aunque nos rodeen desastres naturales, Dios sigue siendo nuestro refugio. Él está presente en las tormentas de la vida, tanto literales como figuradas, ofreciendo protección y esperanza a quienes confían en Él. El huracán Milton o cualquier otro desastre no debe ser motivo de desesperación, sino una oportunidad para reafirmar nuestra confianza en su poder y provisión. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús también demostró su poder sobre las fuerzas de la naturaleza durante su ministerio en la tierra. Un claro ejemplo es el episodio en el que calma la tormenta en el mar de Galilea, descrito en Marcos 4, 37 a 41. Se levantó un fuerte vendaval y las olas se precipitaban sobre la barca, de tal manera que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, «Silencio». El viento se calmó y la calma fue total. Este milagro nos recuerda que incluso en medio de las mayores tormentas, Jesús tiene el poder de traer paz. Su dominio sobre la creación es absoluto y puede calmar cualquier tormenta, ya sea literal, como la tormenta en el mar, o espiritual, en las tribulaciones de nuestras vidas. Este episodio sirve como recordatorio de que aunque el huracán Milton trae destrucción y miedo, Jesús está presente y tiene el poder de traer calma en medio del caos. Cuando miramos todos estos ejemplos bíblicos, una cosa está clara: Dios utiliza los desastres naturales para sus propósitos. A veces estos acontecimientos sirven como juicio, como se ve en el libro del Apocalipsis. Otras veces son oportunidades para el arrepentimiento, como explicó Jesús en Lucas. En todos los casos, los desastres naturales nos llaman a volver nuestro corazón a Dios y confiar en su plan soberano. En Amós 3:6, el profeta pregunta, «Cuando sucede una calamidad en una ciudad, ¿no la trajo el Señor?». Esta pregunta retórica nos recuerda que nada sucede sin el conocimiento y permiso de Dios. Esto no significa que Dios sea la causa directa de cada desastre, sino que Él siempre tiene el control y nada escapa a su propósito soberano. El huracán,
como otros desastres naturales, nos llama a la vigilancia espiritual. Jesús nos advirtió en Mateo 24:44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Los desastres naturales son recordatorios de que el mundo avanza hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas y que se acerca el regreso de Cristo. Debemos permanecer alertas, vigilantes y preparados para lo que está por venir, buscando vivir en obediencia a la palabra de Dios y siendo instrumentos de su paz en medio de las tormentas de la vida. El huracán Milton nos recuerda que, aunque el mundo sufre tribulaciones, nuestro destino final es la redención en Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Al ser testigos de desastres como este huracán, es importante recordar que estos eventos sirven no solo como señales, sino también como llamados a la transformación espiritual. En la Biblia, a menudo vemos a Dios usar calamidades para llamar a su pueblo al arrepentimiento y al despertar espiritual. Los desastres naturales pueden hacernos reevaluar nuestras prioridades y buscar a Dios con más fervor. En 2 Crónicas 7, 13, 14, Dios dice: «Cuando cierre los cielos de la lluvia, o ordene a las langostas que devoren la tierra, o envíe plaga a mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre, si humíllate y ora, busca mi rostro y vuélvete de tus malos caminos. Yo te escucharé desde el cielo, perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra». Este versículo enfatiza que, ante las calamidades, la respuesta que se espera de nosotros es el arrepentimiento y la oración. En momentos de crisis, estamos llamados a humillarnos ante Dios, reconocer nuestros errores y buscar su misericordia y perdón. La promesa de Dios es clara: Él escuchará, perdonará y restaurará. Por eso, al ser testigos de la destrucción causada por el huracán Milton, debemos recordar que Dios siempre está dispuesto a escucharnos si acudimos a Él con sinceridad y fe. El huracán nos recuerda una verdad innegable: la fragilidad humana ante el poder de la naturaleza. Por muy avanzada que sea la tecnología, todavía somos incapaces de controlar o prevenir los desastres naturales. Huracanes, terremotos y otros fenómenos extremos revelan nuestra vulnerabilidad y nos llevan a reflexionar sobre nuestra total dependencia de Dios. En Santiago 4:14, la Biblia dice: «Ni siquiera sabes lo que te sucederá mañana. ¿Cuál es tu vida? Eres como niebla que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece». Este pasaje nos recuerda que la vida humana es fugaz y frágil, como una niebla que rápidamente se disipa. Al ver hogares destruidos, ciudades inundadas y vidas trastornadas por el huracán Milton, se nos recuerda que debemos vivir cada día con un propósito y de acuerdo con la voluntad de Dios, la promesa de nuevos cielos y nueva tierra. Aunque los desastres naturales pueden ser aterradores y devastadores, la Biblia nos da una promesa gloriosa: cielos nuevos y una tierra nueva, donde no habrá más muerte, dolor ni destrucción. En Apocalipsis 21, 1-4 leemos: «Vi cielos nuevos y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Él borrará todo lágrimas de sus ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque el antiguo orden ha pasado». Este pasaje nos da esperanza en medio de la tribulación. Sabemos que aunque este mundo está lleno de dolor y sufrimiento, a quienes confían en Dios les espera un futuro glorioso. El huracán Milton y otros desastres sirven como recordatorios de que este mundo es temporal, pero nuestra esperanza en Cristo es eterna. Cuando Cristo regrese, hará nuevas todas las cosas y no habrá más destrucción ni catástrofe. Jesús, el ancla en medio de la tormenta. En tiempos de crisis como las provocadas por desastres naturales, es fundamental recordar que Jesús es nuestra ancla firme y segura.
En Hebreos 6:19 está escrito: tenemos esta esperanza como ancla del alma, segura y segura. La imagen de un ancla es poderosa porque representa estabilidad en medio de la tormenta. Así como un ancla mantiene firme un barco durante una tormenta, Jesús nos mantiene firmes cuando enfrentamos las tormentas de la vida. Incluso ante un huracán devastador como Milton, podemos tener paz, sabiendo que nuestra fe en Cristo nos mantiene a salvo. Él promete: el tuyo nunca nos abandonará, y tu presencia en nuestras vidas es una fuente constante de fortaleza y consuelo. La oración como refugio en tiempos de tribulación. Cuando enfrentamos tormentas, ya sean literales o figuradas, la oración es nuestro refugio. En Filipenses 4, 6-7 se nos instruye: por nada estéis afanosos, sino que en todo, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardad vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Jesús nos recuerda que somos la luz del mundo y que una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. En tiempos de calamidad y sufrimiento, la Iglesia tiene la oportunidad y la responsabilidad de ser esa luz, ofreciendo esperanza, apoyo y el amor de Dios a quienes se encuentran en medio de la tormenta. Esto significa que durante desastres como el huracán Milton, los cristianos deben estar preparados para servir, ayudar y consolar a quienes están en apuros. Más que nunca, este es un momento para actuar y mostrar compasión. El llamado de Jesús para que seamos la luz del mundo no es solo una metáfora, sino una misión. El mundo está observando, y la forma en que la Iglesia responda a estas crisis puede afectar profundamente la forma en que se percibe el Evangelio. Actos de servicio y compasión en tiempos de crisis. Los pequeños actos de servicio y compasión pueden tener un impacto significativo. Jesús ejemplificó el amor por los demás a lo largo de su ministerio, especialmente en situaciones de dolor y sufrimiento. En Mateo 25, 35-40, declaró: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me cuidaste, estuve en la cárcel y viniste a visitarme. Cuando los justos preguntaron cuándo habían hecho estas cosas, Jesús respondió: en verdad os digo que cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Desastres como el huracán Milton ofrecen a la Iglesia la oportunidad de vivir este llamado de Jesús. A través de actos de servicio y compasión, podemos demostrar el amor de Dios de manera concreta, ya sea ofreciendo refugio, comida, ropa o simplemente una palabra de consuelo. Estos actos reflejan el corazón de Cristo hacia los que sufren, un testimonio poderoso en tiempos de crisis. Cuando el mundo observa a los cristianos ayudando a los necesitados en tiempos de crisis, se convierte en un testimonio poderoso. En Juan 13:35, Jesús afirma: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El amor genuino entre los cristianos y el amor que muestran al mundo es una de las formas más efectivas de compartir el Evangelio. Cuando respondemos a desastres como el huracán Milton con compasión, servicio y amor, mostramos al mundo que el mensaje de Jesús no son solo palabras, sino una verdad vivida. Es una oportunidad para proclamar el amor de Dios en acción, y este testimonio puede tocar corazones y transformar vidas. La importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo en tiempos de crisis es esencial para que el cuerpo de Cristo permanezca unido. La Biblia nos enseña que somos un solo cuerpo y cada parte tiene un papel que desempeñar.
En 1 Corintios 12:26, Pablo escribe: si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ante desastres como el huracán Milton, es crucial que la Iglesia se una en oración, acción y apoyo mutuo. No se trata solo de responder al desastre en sí, sino de hacerlo como una comunidad de fe, donde cada miembro contribuye según sus dones y capacidades. Cuando la Iglesia actúa como un cuerpo unificado, el impacto de sus acciones es aún más profundo. Esperanza en medio del caos. Finalmente, uno de los mensajes más poderosos que la Iglesia puede compartir en tiempos como estos es el mensaje de esperanza. Aunque el huracán Milton trae destrucción, sufrimiento y pérdidas, los cristianos tienen una esperanza que va más allá de las circunstancias terrenales. En Romanos 15:13, Pablo nos recuerda que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz mientras creéis, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza no se basa en cosas temporales, sino en la promesa eterna de Dios. Incluso en medio de la devastación, podemos tener paz y confianza en que Dios tiene el control y que, al final, todas las cosas serán renovadas en Cristo. El mundo necesita esta esperanza y la Iglesia tiene el privilegio y la responsabilidad de compartirla. Al concluir esta reflexión sobre el huracán Milton y las profecías del Apocalipsis, es importante recordar las palabras de Jesús en Mateo 24:42-44. Velad pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Estad pues, también ya sabéis, porque a la hora en que no os preocupéis, vendrá el Hijo del Hombre. Desastres como el huracán Milton son poderosos recordatorios de que este mundo es temporal y que el regreso de Cristo se acerca. Como cristianos, debemos vivir en constante velar por vosotros, preparados para su regreso, mientras servimos a los demás y proclamamos la esperanza del Evangelio. Que el huracán Milton no solo nos despierte a la urgencia de los tiempos en que vivimos, sino que también nos inspire a ser luz y sal en este mundo, viviendo de una manera que honre a Dios y dé gloria a su nombre. Que seamos conocidos por nuestro amor, nuestra compasión y nuestra disposición a compartir la esperanza eterna que tenemos en Cristo. En tiempos de crisis, como los causados por desastres naturales, la oración colectiva se vuelve aún más importante. La Biblia nos enseña que hay un gran poder en la oración unida. En Mateo 18, 19, 20, Jesús dijo: Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde quiera que 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El poder de la oración conjunta debe usarse especialmente en tiempos de sufrimiento, como en el caso del huracán Milton. La Iglesia, reunida en fe y unidad, puede marcar la diferencia intercediendo por las víctimas, por los líderes que toman decisiones y por la restauración de las áreas afectadas. La oración no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también crea una red de apoyo emocional y espiritual entre los creyentes. La oración como intervención divina. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios interviene después de que su pueblo ora. Un ejemplo de ello ocurre en 2 Crónicas 29, cuando el rey Josafat, ante una amenaza militar, clama al Señor diciendo: Si viene sobre nosotros alguna calamidad, ya sea espada de juicio, o pestilencia o hambre, estaremos firmes delante de este templo y delante de ti, porque tu nombre está en este templo, y a ti clamaremos en nuestra angustia, y tú nos oirás y nos salvarás. Asimismo, en situaciones como el huracán Milton, debemos clamar a Dios en oración, confiados en que Él nos escucha y que su intervención puede cambiar las circunstancias.
La oración es un medio por el cual entregamos nuestras ansiedades y temores a Dios, confiando en que Él tiene un plan soberano para todas las cosas. La promesa de renovación y restauración es otro tema poderoso que surge de las Escrituras en tiempos de crisis. En Joel 2:25, Dios dice: «Restauraré los años que fueron consumidos por la langosta, por el emigrante, por el segador y por el destructor, mi gran ejército que envié contra vosotros». Incluso cuando las cosas parecen rotas y sin esperanza, Dios promete restaurar lo que se ha perdido. Puede que el huracán Milton haya causado grandes pérdidas, pero la Biblia enseña que Dios es un Dios de restauración. No solo cura heridas físicas y emocionales, sino que también restaura vidas, familias y comunidades. Esta esperanza de renovación es algo que todos los cristianos pueden llevar a quienes sufren, recordándoles que Dios todavía tiene el control y que puede convertir las tragedias en oportunidades para nuevos comienzos. Dios es nuestra roca y fortaleza en tiempos de destrucción y calamidad. Una de las verdades bíblicas más reconfortantes es que Dios es nuestra roca y fortaleza. El Salmo 18:2 declara: «Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca en quien me refugio, mi escudo y mi poderoso Salvador, mi alto refugio». Incluso cuando todo lo que nos rodea parece desmoronarse, podemos aferrarnos a Dios como nuestra fortaleza. Él es inmutable, fiel y seguro, independientemente de las circunstancias externas. Esta confianza en Dios nos brinda paz y seguridad en tiempos de incertidumbre y nos recuerda que a pesar de las tormentas, hay un ancla firme para nuestras almas. El huracán Milton, con todo su poder devastador, nos recuerda que vivimos en un mundo destrozado que anhela la redención. Las profecías bíblicas nos advierten sobre tiempos de tribulación, pero también nos aseguran que estos dolores son temporales y parte de un proceso mayor de renovación y restauración que Dios está llevando a cabo. Como cristianos, estamos llamados a ser una luz en la oscuridad, llevando esperanza, ayuda práctica y el amor de Cristo a quienes sufren. Debemos estar atentos a los signos de los tiempos, siempre vigilantes y dispuestos a actuar con amor y compasión. Que nos unamos en oración y acción, sirviendo como testigos del poder transformador de Dios y compartiendo la esperanza que tenemos en Cristo mientras esperamos ansiosamente el día de su regreso.